¿Alguna vez has sentido que estás corriendo, dando todo de ti, pero sin avanzar realmente? Como si cada día entregaras tu energía a cosas, personas y preocupaciones que no te devuelven nada. Hoy vamos a enfrentar una verdad incómoda: estás gastando tu vida en vano. Pero no estás solo, y lo más importante, puedes cambiarlo. Inspirados en el estoicismo, descubrirás cómo recuperar el control de tu mente, tu enfoque y tu destino. Porque el tiempo no espera, y la vida que deseas no llegará por accidente. Hoy comienza el momento en que decides volver a ti mismo. Te levantas cada día con la sensación de que hoy sí será diferente, que hoy finalmente vas a tomar el control, que hoy no te vas a dejar arrastrar por todo lo que exige tu atención. Pero pasan las horas y, casi sin darte cuenta, vuelves al mismo ciclo de siempre. Miras tu teléfono apenas despiertas, revisas mensajes que no son urgentes, consumes información que no te aporta nada, respondes a demandas externas antes incluso de preguntarte qué necesitas tú. Y así, sin una decisión consciente, ya has empezado a regalar lo más valioso que tienes, tu energía mental. No es que te falte disciplina, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que has sido entrenado, poco a poco, para vivir hacia afuera, para reaccionar en lugar de elegir, para dispersarte en lugar de concentrarte. El estoicismo plantea una idea que puede cambiarlo todo si realmente la entiendes. No puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes y, sobre todo, dónde colocas tu atención. Y aquí es donde la mayoría falla, porque subestima el poder de la atención. Creemos que perder unos minutos no importa, que distraernos un poco no tiene consecuencias, que posponer lo importante para después no cambia nada. Pero la verdad es mucho más cruda: cada vez que eliges distraerte, estás fragmentando tu mente, estás debilitando tu enfoque, estás construyendo una identidad que se define por la dispersión. Y esa identidad, con el tiempo, se convierte en tu realidad. Imagina por un momento que tu atención es como una moneda extremadamente limitada. Cada día recibes una cantidad fija, y no importa cuánto desees tener más, no puedes conseguirla. Esa moneda se gasta en todo lo que miras, en todo lo que piensas, en todo lo que te preocupa. Ahora pregúntate con total honestidad, ¿en qué estás gastando esa moneda? ¿En construir la vida que deseas o en alimentar hábitos que te mantienen estancado? Porque no es lo mismo invertir tu atención en aprender, en crear, en mejorar, que desperdiciarla en compararte, en preocuparte por la opinión de otros o en escapar de la incomodidad. La incomodidad es otro punto clave que debes entender. Muchas veces no te distraes porque quieras, sino porque quieres evitar sentir algo. Puede ser aburrimiento, puede ser inseguridad, puede ser miedo a no estar a la altura. Entonces tu mente busca una salida rápida, algo que te saque de ese estado, y lo encuentra en distracciones inmediatas. Pero aquí está la trampa: cada vez que huyes de la incomodidad, te vuelves más débil frente a ella. Y cada vez que te enfrentas a ella, aunque sea por unos minutos, te vuelves más fuerte. Los estoicos lo sabían. No buscaban la comodidad constante, buscaban la fortaleza interior que solo se construye cuando decides no escapar. Piensa en cuántas veces has querido empezar algo importante, algo que sabes que podría mejorar tu vida, pero lo has pospuesto. No porque no tengas tiempo, sino porque en el momento de actuar, algo dentro de ti te empuja a hacer otra cosa. Ese impulso es el resultado de hábitos mentales repetidos. No es una falta de capacidad, es una falta de control sobre tu enfoque. Y el enfoque no aparece por arte de magia. Se entrena cada vez que eliges hacer lo que es importante en lugar de lo que es fácil. Se entrena cada vez que dices no a una distracción y sí a una tarea que requiere esfuerzo. Pero hay algo aún más profundo: muchas personas viven desconectadas de sí mismas porque han construido su vida en función de expectativas externas. Hacen lo que creen que deben hacer, lo que otros esperan de ellos, lo que la sociedad considera valioso, y en ese proceso, pierden el contacto con lo que realmente quieren. Entonces, incluso cuando tienen tiempo, no saben en qué enfocarse. Saltan de una cosa a otra, buscan motivación en todas partes, pero no encuentran dirección. Y sin dirección, cualquier distracción parece válida. Aquí es donde el estoicismo vuelve a ofrecer claridad. Te invita a volver a lo esencial, a preguntarte qué depende de ti y qué no. Tus pensamientos,
tus acciones, tus decisiones, eso depende de ti. La opinión de los demás, los resultados inmediatos, las circunstancias externas, eso no depende de ti. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de gastar energía en lo que no puedes controlar y empiezas a concentrarte en lo que sí puedes mejorar. Y ese cambio, aunque parezca simple, transforma completamente tu manera de vivir. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir conscientemente. Y al principio no es fácil, tu mente va a resistirse, va a buscar excusas, va a intentar convencerte de que necesitas un descanso, de que puedes hacerlo más tarde, de que no es tan importante. Pero ahí es donde se construye la disciplina. No en los momentos en que todo es fácil, sino en los momentos en que tu mente quiere rendirse y tú decides continuar. También es importante que entiendas que el enfoque no significa hacer más cosas, significa hacer menos, pero mejor. Vivimos en una cultura que glorifica estar ocupado, que asocia el valor personal con la cantidad de tareas que realizas. Pero estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Puedes pasar todo el día haciendo cosas y aún así no avanzar en lo que realmente importa. El enfoque, en cambio, te obliga a priorizar, a eliminar lo innecesario, a concentrarte en lo que tiene un impacto real. Y eso requiere valentía, porque decir no implica renunciar. Renunciar a ciertas actividades, a ciertas relaciones, a ciertas formas de entretenimiento que, aunque agradables en el momento, no aportan nada a largo plazo. Pero cada renuncia consciente es una afirmación de lo que realmente valoras. Cada vez que eliges no distraerte, estás diciendo que tu tiempo y tu energía son importantes. Y esa declaración, repetida una y otra vez, redefine quién eres. Ahora bien, no se trata de volverte rígido o de eliminar toda forma de descanso. El descanso es necesario, pero debe ser intencional, no una reacción automática. Hay una gran diferencia entre elegir descansar y caer en la distracción. El descanso te recarga, la distracción te drena. El descanso te acerca a ti mismo, la distracción te aleja. Y esa diferencia, aunque sutil, es fundamental. Otro aspecto que debes considerar es el entorno en el que te encuentras. Tu mente no existe en el vacío. Está constantemente influenciada por lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes. Si te rodeas de estímulos que fomentan la dispersión, será mucho más difícil mantener el enfoque. Por eso, parte del proceso de recuperar tu atención implica diseñar un entorno que favorezca la concentración, reducir interrupciones, limitar el acceso a distracciones, crear espacios donde puedas trabajar sin ser interrumpido. No es una cuestión de fuerza de voluntad infinita, es una cuestión de estrategia. Pero incluso con un buen entorno, el trabajo interno sigue siendo el más importante. Porque al final, el verdadero campo de batalla está dentro de ti. Es ahí donde decides si te dejas llevar o si tomas el control. Es ahí donde eliges entre lo fácil y lo correcto, entre lo inmediato y lo significativo. Y cada decisión, por pequeña que parezca, suma a favor de tu crecimiento o en contra de él. Lo que necesitas entender es que tu vida no cambia de repente. No hay un momento mágico en el que todo se transforma. El cambio ocurre en lo cotidiano, en las decisiones que tomas cada día, en cómo gestionas tu atención, en cómo respondes a las distracciones. Es un proceso lento, pero poderoso, y lo más importante es que está completamente en tus manos. Así que la próxima vez que sientas la tentación de distraerte, detente un momento. Pregúntate qué estás evitando, qué estás sacrificando, qué tipo de persona estás construyendo con esa decisión. Y luego elige conscientemente. No porque sea fácil, sino porque sabes que es lo correcto. Porque sabes que cada momento de enfoque es una inversión en tu futuro. Recuerda esto. Nadie va a venir a proteger tu atención por ti. Nadie va a decidir por ti en qué debes enfocarte. Esa responsabilidad es completamente tuya. Y puede parecer una carga, pero en realidad es una oportunidad. La oportunidad de recuperar el control, de dejar de vivir en piloto automático, de construir una vida que realmente tenga sentido para ti. Porque al final del día, tu vida es la suma de aquello a lo que prestas atención. Y si quieres cambiar tu vida, no necesitas empezar con grandes acciones. Empieza con algo más simple, pero mucho más poderoso. Decide dónde vas a poner tu atención, y mantente firme en esa decisión. El problema no es que no tengas tiempo, es que no tienes claridad.
y esa falta de claridad es lo que te mantiene atrapado en un ciclo constante de actividad sin progreso real. Te levantas, haces cosas, cumples con tareas, respondes a obligaciones, pero al final del día sientes que no avanzaste hacia nada significativo. Esa sensación no es casualidad, es el resultado de vivir sin una dirección interna definida. Cuando no sabes exactamente qué es importante para ti, cualquier cosa parece urgente, cualquier distracción se disfraza de prioridad, y terminas dedicando tu energía a lo que simplemente aparece frente a ti. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar lo inmediato, lo fácil, lo que ofrece una recompensa rápida. Por eso es tan sencillo caer en la trampa de la ocupación constante. Hacer cosas te da la ilusión de progreso, pero sin claridad, esa acción es como correr en círculos. Los estoicos entendían esto profundamente. Sabían que no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto, de enfocar la energía en aquello que realmente contribuye a tu crecimiento como persona. Marco Aurelio, en sus reflexiones, no hablaba de productividad en el sentido moderno, hablaba de alineación interna, de vivir de acuerdo con principios claros. Y aquí es donde debes detenerte y hacer una pausa real, no superficial, no momentánea, sino una pausa profunda para preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa en mi vida? No lo que otros dicen que debería importarte, no lo que parece atractivo en redes sociales, no lo que te han enseñado a perseguir desde pequeño, sino lo que, en el fondo, tiene un valor auténtico para ti. Porque si no respondes a esa pregunta con honestidad, seguirás viviendo una vida dirigida por fuerzas externas. La claridad no aparece por accidente. No es algo que simplemente llega un día mientras estás distraído. Es algo que se construye a través de la reflexión, del silencio, de la observación de tus propios pensamientos. Pero ese silencio es precisamente lo que muchas personas evitan. Prefieren llenar cada espacio con ruido, con entretenimiento, con estímulos constantes, porque el silencio confronta. En el silencio, te encuentras contigo mismo, y eso puede ser incómodo si no te gusta lo que ves. Sin embargo, es en ese espacio donde comienza la transformación. Cuando te permites estar en silencio, empiezas a notar patrones en tu mente. Empiezas a ver cómo ciertos pensamientos se repiten, cómo ciertas preocupaciones dominan tu atención, cómo ciertas inseguridades influyen en tus decisiones. Y al ver esos patrones, tienes la oportunidad de cuestionarlos. Los estoicos no creían en aceptar cada pensamiento como verdad. Al contrario, entrenaban su mente para examinar cada idea, para distinguir entre lo que es útil y lo que es perjudicial. Porque no todos los pensamientos merecen tu atención. Algunos son simplemente ruido, residuos de experiencias pasadas, influencias externas que se han quedado en tu mente sin que te des cuenta. Si no desarrollas la capacidad de filtrar esos pensamientos, ellos van a dirigir tu vida sin que lo notes. Vas a reaccionar en lugar de actuar, vas a dudar en lugar de avanzar, vas a posponer en lugar de decidir. Aquí entra en juego la disciplina mental, que es una de las bases del estoicismo. No se trata de suprimir tus pensamientos, sino de aprender a no dejarte arrastrar por ellos. Hay una diferencia enorme entre tener un pensamiento y creer en él automáticamente. Puedes tener una duda sin dejar que esa duda te paralice. Puedes sentir miedo sin permitir que ese miedo te detenga. Puedes experimentar incomodidad sin huir de ella. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser controlado por ellas. Pero para llegar a ese nivel, necesitas entrenamiento. No es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso en el que, poco a poco, vas fortaleciendo tu mente. Empieza con pequeñas decisiones. Cuando aparece una distracción, en lugar de seguirla automáticamente, haces una pausa. Cuando surge un pensamiento negativo, en lugar de aceptarlo, lo cuestionas. Cuando sientes resistencia hacia una tarea importante, en lugar de evitarla, te acercas a ella. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para entrenar tu enfoque. También es fundamental entender que la claridad no solo viene de saber qué quieres, sino también de saber qué no quieres. Muchas personas intentan avanzar sin eliminar lo que las está frenando. Quieren más enfoque, pero no están dispuestas a dejar las distracciones. Quieren más paz, pero siguen alimentando pensamientos negativos. Quieren más tiempo,
pero no renuncian a actividades que no aportan valor. La claridad implica eliminar, simplificar, reducir. No puedes llenar tu vida de lo importante si está saturada de lo innecesario, y esto se conecta directamente con el concepto estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza, no en el sentido biológico, sino en el sentido de alinearte con lo esencial. Vivir de forma sencilla, enfocada, consciente. No necesitas una vida llena de excesos para ser feliz, necesitas una mente clara y un propósito definido. Cuando tienes eso, muchas de las cosas que antes parecían indispensables pierden su importancia. Otro punto que debes considerar es cómo interpretas el tiempo. Muchas veces dices que no tienes tiempo, pero en realidad lo que no tienes es prioridad. El tiempo está ahí, distribuido de la misma manera para todos, pero la diferencia está en cómo lo utilizas. Si no decides conscientemente en qué invertirlo, alguien más lo hará por ti. Las plataformas, las personas, las demandas externas siempre van a intentar capturar tu atención. Y si no tienes claridad, vas a ceder. Por eso es tan importante establecer una dirección interna. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas un plan perfecto, pero sí necesitas un sentido claro de hacia dónde quieres ir. Ese sentido actúa como un filtro. Cuando aparece una oportunidad, puedes evaluarla. Cuando surge una distracción, puedes descartarla. Cuando enfrentas una decisión, puedes tomarla con mayor seguridad. Sin esa dirección, todo se vuelve confuso, todo parece igual de importante, y terminas dispersándote. Además, la claridad te da algo que es aún más valioso: tranquilidad. Porque cuando sabes que estás enfocando tu energía en lo correcto, dejas de sentir esa ansiedad constante de estar perdiendo el tiempo, dejas de compararte con otros, dejas de cuestionarte cada paso, dejas de buscar validación externa. Empiezas a confiar en tu proceso, en tus decisiones, en tu camino. Y esa confianza no viene de la perfección, viene de la coherencia. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es una de las mayores fuentes de fuerza interna. Cuando tus acciones reflejan tus valores, tu mente se alinea. No hay conflicto interno, no hay lucha constante, no hay esa sensación de estar dividido. Y esa alineación te permite avanzar con más energía, con más determinación, con más enfoque. Pero llegar a ese punto requiere honestidad contigo mismo. Requiere reconocer dónde estás fallando, dónde te estás engañando, dónde estás evitando lo que sabes que deberías hacer. No es fácil, porque implica confrontar partes de ti que preferirías ignorar. Pero es necesario, porque sin esa honestidad, cualquier intento de cambio será superficial. También es importante que entiendas que la claridad no elimina las dificultades. No significa que todo se vuelve fácil, que nunca sentirás resistencia, que nunca tendrás dudas. Significa que, a pesar de esas dificultades, sabes por qué estás haciendo lo que haces. Y ese por qué es lo que te sostiene cuando las cosas se ponen difíciles. Los estoicos hablaban mucho sobre aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Y eso también aplica a tu proceso de enfoque. Habrá días en los que te sentirás más disperso, más cansado, más desmotivado. Eso es normal. Lo importante no es evitar esos días, sino no dejar que definan tu dirección. Incluso en esos momentos, puedes hacer algo, aunque sea pequeño, que te acerque a tu objetivo. Y ese pequeño acto, repetido constantemente, tiene un impacto enorme. Porque al final, el enfoque no es un estado permanente, es una práctica. Es algo que eliges una y otra vez. No importa cuántas veces te distraigas, lo que importa es cuántas veces vuelves a enfocarte. No importa si pierdes claridad por momentos, lo que importa es que regreses a ella. Ese retorno constante es lo que construye la disciplina, lo que fortalece tu mente, lo que transforma tu vida. Así que deja de buscar soluciones externas para un problema que es interno. No necesitas más herramientas, más aplicaciones, más técnicas complicadas. Necesitas sentarte contigo mismo, aclarar tus prioridades, entrenar tu mente y empezar a actuar en consecuencia. Puede parecer simple, pero no es fácil. Y precisamente por eso es tan poderoso. Porque en un mundo lleno de distracción, tener claridad es una ventaja enorme. En un mundo lleno de ruido,
Tener silencio interno es una fortaleza. En un mundo donde todos reaccionan, ser alguien que elige conscientemente es una rareza. Y esa rareza es lo que te permite destacar, avanzar, construir algo real. Recuerda siempre esto, no es la cantidad de tiempo que tienes lo que determina tu progreso, es la calidad de tu enfoque. Y esa calidad depende completamente de ti, de las decisiones que tomas, de la disciplina que desarrollas, de la claridad que construyes. Nadie puede hacerlo por ti, pero tampoco nadie puede quitártelo una vez que lo tienes. Así que empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las condiciones sean perfectas. Empieza con lo que tienes, donde estás. Define lo que importa, elimina lo innecesario, entrena tu mente y protege tu enfoque. Porque cada momento que recuperas es un paso hacia la vida que realmente quieres vivir. Deja de perseguir todo y empieza a elegir lo que realmente importa, porque mientras sigas intentando abarcarlo todo, seguirás sintiendo que no tienes nada. Esa sensación de vacío no viene de la falta de oportunidades, viene de la falta de dirección. Vivimos en una época donde todo compite por tu atención, donde cada estímulo te promete algo mejor, más rápido, más emocionante, y sin darte cuenta entras en una carrera interminable por alcanzar cosas que ni siquiera has decidido conscientemente. Y en ese proceso, te pierdes a ti mismo. No porque no tengas valor, sino porque estás disperso en demasiadas direcciones al mismo tiempo. El estoicismo te invita a hacer algo que parece simple pero que en realidad es profundamente transformador. Detenerte y elegir. Elegir qué merece tu energía, elegir qué merece tu tiempo, elegir qué merece tu atención. Porque no todo lo que aparece en tu vida tiene el mismo valor, aunque tu mente quiera tratarlo como si lo tuviera. Hay cosas que son urgentes pero no importantes, hay cosas que son atractivas pero no significativas, hay cosas que te dan placer inmediato pero te alejan de lo que realmente quieres construir. Cuando no haces esa distinción, vives reaccionando. Saltas de una tarea a otra, de una emoción a otra, de un objetivo a otro, sin profundizar en ninguno. Y esa falta de profundidad es lo que te mantiene en la superficie de tu propia vida. Sabes muchas cosas, pero no dominas nada. Empiezas mucho, pero terminas poco. Te entusiasmas rápido, pero te desmotivas igual de rápido. No es falta de capacidad, es falta de enfoque sostenido. Elegir implica renunciar, y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque renunciar duele, aunque sea a cosas que no te aportan nada. Hay una parte de ti que quiere mantener todas las opciones abiertas, que teme perderse algo, que cree que decir no es limitarse. Pero en realidad, es todo lo contrario. Cada vez que dices no a lo irrelevante, estás diciendo sí a lo esencial. Cada vez que eliminas una distracción, estás creando espacio para algo más profundo. Cada vez que reduces el ruido, aumentas la claridad. Y en ese espacio de claridad, empiezas a escucharte de verdad. Empiezas a notar qué te mueve, qué te importa, que te da una sensación real de propósito. No ese entusiasmo superficial que desaparece rápido, sino esa convicción silenciosa que permanece incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa es la señal de que estás en el camino correcto, no porque sea fácil, sino porque es auténtico. El problema es que muchas personas buscan esa autenticidad afuera, en lugar de construirla dentro. Esperan encontrar la motivación perfecta, la oportunidad ideal, el momento exacto. Pero la realidad es que nada de eso llega si no estás preparado para reconocerlo. Y la preparación no es algo externo, es interna. Es la capacidad de mantenerte enfocado, de sostener el esfuerzo, de seguir adelante incluso cuando no hay recompensas inmediatas. Los estoicos hablaban mucho sobre el dominio de uno mismo, no en el sentido de control rígido, sino en el sentido de coherencia interna. Ser la misma persona en diferentes circunstancias, no dejar que el entorno dicte tu comportamiento, no depender de factores externos para mantener tu dirección. Esa estabilidad es lo que te permite avanzar de manera consistente. Porque cuando dependes de cómo te sientes, tu progreso se vuelve inestable. Pero cuando dependes de tus principios, se vuelve sólido. Y aquí es donde ocurre un cambio importante. Dejas de preguntarte constantemente qué te apetece hacer y empiezas a preguntarte qué es lo correcto hacer. Puede parecer una diferencia pequeña,
pero cambia completamente tu forma de actuar. Porque lo que te apetece hacer suele estar influenciado por emociones momentáneas, por comodidad, por hábitos automáticos. En cambio, lo correcto suele requerir esfuerzo, disciplina, incomodidad. Pero también es lo que te acerca a la persona que quieres ser. Esa persona no se construye en momentos extraordinarios, se construye en lo cotidiano. En cómo empiezas tu día, en cómo gestionas tu tiempo, en cómo respondes a las distracciones, en cómo eliges tus prioridades. Cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, tiene un impacto acumulativo. Y con el tiempo, ese impacto define tu vida. Pero para que ese proceso funcione, necesitas paciencia. Vivimos acostumbrados a resultados rápidos, a gratificación inmediata, a cambios visibles en poco tiempo. Pero el desarrollo real es más lento, más silencioso, más profundo. No siempre ves el progreso de inmediato, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Cada vez que eliges enfocarte, estás fortaleciendo una habilidad. Cada vez que resistes una distracción, estás construyendo disciplina. Cada vez que actúas con intención, estás reforzando tu carácter. El carácter es algo que el estoicismo valora por encima de todo. No tus logros externos, no tu estatus, no tu reconocimiento, sino la calidad de tus decisiones, la firmeza de tus principios, la consistencia de tus acciones. Porque todo lo demás puede cambiar, puede perderse, puede desaparecer. Pero lo que eres internamente permanece contigo. Cuando empiezas a enfocarte en eso, algo cambia en tu percepción. Dejas de ver el esfuerzo como un sacrificio y empiezas a verlo como una inversión. Dejas de evitar la incomodidad y empiezas a aceptarla como parte del proceso. Dejas de buscar caminos fáciles y empiezas a valorar los caminos que te desafían. Y en ese cambio, encuentras una forma diferente de satisfacción, una que no depende de resultados inmediatos, sino de saber que estás haciendo lo correcto. También empiezas a notar que el ruido externo pierde fuerza. Las opiniones de los demás ya no te afectan de la misma manera, porque sabes que no definen tu valor. Las comparaciones pierden sentido, porque entiendes que cada persona está en su propio camino. Las distracciones pierden atractivo, porque tienes algo más importante en lo que enfocarte. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu relación con él. Ese es uno de los mayores beneficios de centrarte en ti mismo. No en un sentido egoísta, sino en un sentido consciente. Dejar de vivir en función de lo externo y empezar a construir desde lo interno. Porque cuando haces eso, todo lo demás se vuelve secundario. No necesitas la aprobación constante, no necesitas la validación externa, no necesitas demostrar nada a nadie. Sabes quién eres, sabes qué estás haciendo, sabes por qué lo haces. Y esa claridad te da una tranquilidad que no se puede comprar. Pero esa tranquilidad no es pasiva, no es resignación, no es conformismo. Es una calma activa, una estabilidad que te permite actuar con precisión, con intención, con determinación. No te paraliza, te fortalece. No te aleja del mundo, te permite interactuar con él de una manera más consciente. Y es en ese estado donde ocurre algo interesante. Empiezas a avanzar sin necesidad de forzarte constantemente. No porque todo sea fácil, sino porque estás alineado. Tus acciones, tus pensamientos y tus valores van en la misma dirección. No hay conflicto interno, no hay lucha constante. Hay esfuerzo, sí, pero es un esfuerzo que tiene sentido. Y cuando ese sentido está presente, la motivación deja de ser un problema. Porque ya no dependes de sentirte motivado para actuar. Actúas porque sabes que es lo correcto, porque sabes que te acerca a tu objetivo, porque sabes que estás construyendo algo valioso. Y esa consistencia es lo que te permite lograr cosas que antes parecían imposibles. Pero incluso en ese punto, debes mantenerte consciente. Porque la mente siempre busca atajos, siempre intenta volver a lo fácil, siempre quiere desviarse. El trabajo nunca termina completamente. Siempre habrá nuevas distracciones, nuevas tentaciones, nuevos desafíos. Pero eso no es un problema, es parte del camino. Lo importante es que ahora tienes las herramientas para enfrentarlo. Sabes cómo volver a enfocarte cuando te distraes, sabes cómo cuestionar tus pensamientos cuando te limitan, sabes cómo elegir lo importante sobre lo urgente, sabes cómo mantenerte firme incluso cuando es difícil. Y ese conocimiento,
aplicado constantemente, es lo que transforma tu vida. Así que deja de esperar el momento perfecto, deja de buscar la fórmula mágica, deja de pensar que necesitas algo externo para empezar. Ya tienes lo necesario, tienes tu mente, tienes tu atención, tienes tu capacidad de elegir. Eso es suficiente, más que suficiente. Empieza con una decisión simple pero poderosa. Decide que no vas a seguir viviendo en piloto automático. Decide que no vas a regalar tu energía a cualquier cosa. Decide que vas a elegir conscientemente en qué enfocarte. Y luego respalda esa decisión con acciones, pequeñas al principio, pero consistentes. Porque al final, la vida no se trata de lo que te pasa. Se trata de cómo respondes a ello. No se trata de cuántas oportunidades tienes, sino de cómo utilizas las que ya tienes. No se trata de hacer todo, sino de hacer lo que realmente importa. Y cuando entiendes eso, cuando lo aplicas, cuando lo conviertes en parte de tu forma de vivir, algo cambia de manera irreversible. Dejas de sentirte perdido, dejas de sentirte disperso. Dejas de sentir que estás desperdiciando tu tiempo. Empiezas a avanzar con claridad, con intención, con propósito. Y en ese momento, te das cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que no habías visto con claridad. Que nunca se trató de tener más, de hacer más, de ser más en términos externos. Se trató de enfocarte, de elegir, de construir desde dentro. Porque quien aprende a dominar su atención, termina dominando su vida. Y quien domina su vida, deja de ser arrastrado por el mundo y empieza a caminar con dirección propia. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera fuerza. Y está completamente en tus manos.